Bienvenidos a nuestra segunda edición de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo Jesús es nuestro maestro y las parábolas y enseñanzas que nos dejan. Jesús, sin duda alguna, ha sido uno de los mejores comunicadores de todos los tiempos. Sus palabras resonaban en nuestros corazones y la gente lo escuchaba. Así hacía que sus enseñanzas se transmitieran por todo el mundo y que a día de hoy aún sigan vigentes y presentes. Hoy, yo, Osvaldo, Ana, Camila, vamos a platicarles de algunas de las palabras y enseñanzas más importantes que nos dio Jesús. Primero hay que hablar de qué son las parábolas. Las parábolas son relatos breves con un significado profundo. Jesús las usaba para explicar verdades espirituales de una manera comprensible para todos. Un detalle interesante de estas historias es que estaban inspiradas en la vida cotidiana de su tiempo: el trabajo en el campo, la pesca, la familia, el comercio. Esto hacía que la gente pudiera identificarse con los relatos y entender mejor su mensaje. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el numeral 546, que Jesús llama a entrar en el reino a través de sus parábolas, rasgo típico de su enseñanza, también nos recuerda que a través de ellas Jesús confronta a sus oyentes con una elección: aceptar el reino o rechazarlo. Pero, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas en lugar de explicar todo directamente? En Mateo 13 y del 10 al 13, sus discípulos se le hacen esta misma pregunta. Jesús le responde a ellos que se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero no a todos. Sus parábolas eran una forma de revelar la verdad de los del corazón abierto y al mismo tiempo velarla para quienes no estaban dispuestos a recibirla. Muchas de las parábolas de Dios tienen un tema central: el reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? No se trata de un solo lugar, sino de la soberanía de Dios en el corazón de las personas y en el mundo entero. Un ejemplo claro de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. Mateo 13, 44-46. En ambas, Jesús compara el reino de Dios con algo tan valioso que una persona es capaz de venderlo todo para obtenerlo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Nos invita a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Lo buscamos con el mismo entusiasmo con el que buscamos éxito, dinero o reconocimiento? Otra parábola clave sobre el reino es el grano de la mostaza. Mateo 13, 21-32. Jesús describe cómo algo tan pequeño como una semilla puede crecer hasta convertirse en un árbol frondoso. De esta manera nos enseña que aunque el reino de Dios comienza en lo pequeño, su impacto es inmenso. Esto nos anima a no menospreciar nuestras acciones diarias de fe, amor y servicio. Quizás uno de los temas más recurrentes en las enseñanzas de Jesús es la misericordia de Dios. Tal vez la palabra más conmovedora sobre este tema es la del hijo pródigo, y también una de las más famosas. Esta historia narra cómo un hijo decide abandonar a su padre y malgastar su herencia, pero cuando lo ha perdido todo y se encuentra en la miseria, regresa arrepentido. En lugar de ser castigado, su padre lo recibe con brazos abiertos y celebra su regreso. El mensaje aquí es muy claro: Dios es un Padre amoroso que siempre nos espera con misericordia y nos perdona, aunque esto a veces cuesta creerlo. Otra parábola que enfatiza la misericordia es la del buen samaritano, otra bastante famosa, donde Jesús nos enseña que el amor verdadero al prójimo va más allá de la religión o la nacionalidad y nos llama a ser compasivos, especialmente con los necesitados. Jesús no solo enseñó mediante parábolas, sino que también enseñó con instrucciones directas. En varias ocasiones habló sobre la importancia de la oración. En Lucas 18 nos cuenta la parábola de la viuda insistente, que nos muestra que la oración debe ser perseverante. Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, en Mateo 7. Esto nos anima a confiar en la providencia de Dios y nunca desistir en nuestras súplicas. Otra enseñanza clave es la fe. En Marcos 11, 23, Jesús dice que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Qué significa esto? Que la fe no es solo una cuestión de creer en Dios, sino de confiar plenamente en Él. Las parábolas y enseñanzas de Jesús no son meras historias antiguas. Nos siguen hablando hoy, pero ¿cómo podemos aplicarlas? Hay que vivir con prioridades claras. ¿Estamos buscando primero el reino de Dios en nuestra vida, como la parábola del tesoro escondido nos invita a hacer? ¿Perdonamos a los demás con el mismo amor que Dios nos perdona? ¿Actuamos con el buen samaritano con quienes sufren? ¿Oramos con perseverancia y depositamos nuestra confianza en Él? Si comenzamos a vivir estas enseñanzas, veremos cómo nuestra relación con Dios y con los demás se transforma. Jesús fue el maestro por excelencia. Sus parábolas y enseñanzas no solo revelan el amor de Dios, sino que llaman a una transformación interior. Cada una de ellas es una invitación a vivir de acuerdo con los valores del reino.
Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que les haya gustado y haya aprendido algo más de Jesús y sus enseñanzas. Gracias.